mañana. Les invito para que ocupen su lugar y nos preparemos para el estudio de esta mañana. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. Pedimos la guía de tu Espíritu para leer tu palabra, para entenderla y para disfrutar de este tiempo de comunión contigo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Página 5 de nuestras hojas. A los que nos están viendo por internet, bienvenidos. Estamos viendo Jesús según Pablo. Pueden descargar ese PDF en la página de Paz Divina. Y estamos en la página 5 de nuestro estudio. Para quienes lo están viendo en su Biblia, es Primera de Tesalonicenses 2:15. Quienes quieran abrir su Biblia, Primera de Tesalonicenses 2:15, estamos viendo cómo se expresa Pablo acerca de Jesús y así aprender este enfoque que tiene muy en especial Pablo acerca de Jesús. Primera de Tesalonicenses 2:15. Dice en esta versión de la Peshittá: quienes dieron muerte tanto a nuestro Señor Jesucristo como a los propios profetas, y a nosotros nos han perseguido, no agradan a Dios y son contrarios a todos los hombres. Bien, la frase que nos interesa es esta que dice: los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas. La traducción Dios habla hoy traduce: estos judíos, y especificando a quién se refiere, estos judíos mataron al Señor Jesús como antes habían matado a los profetas y nos echaron fuera a nosotros. Bien, primero, Pablo ha dado anteriormente a Jesús el título de Cristo. Aquí le da el título de Señor, que es exclusivo de Yahvé. Esto es muy importante porque este exclusivismo del título Señor no lo entendemos nosotros de esa manera. Cuando nosotros leemos la frase el Señor Jesús, pensamos que Señor es como el amo o el dueño o algo así, pero no entendemos su trascendencia. Señor es el título que se le daba a Yahvé en vez de su nombre. En vez de decir el nombre de Dios, Yahvé, decían Señor. Bueno, tal vez los griegos, los romanos utilizarían la palabra Señor sin otro atributo, pero los judíos solo utilizaban la palabra Señor para referirse a Dios Padre, a Dios. Cuando Pablo, siendo judío, le da ese título a Jesús, está diciendo que para él Jesús es Dios. Ahora bien, Pablo recuerda que fueron los judíos, pero obviamente no se refiere a todo el pueblo judío, sino a los fanáticos religiosos, los que en el pasado mataron a los profetas y también mataron a Jesús y ahora los persiguen a ellos. Fanáticos. Esta es la clave para entender este texto. Hay un sector del pueblo judío que siempre ha sido fanático. Fanatismo significa que defienden sus doctrinas hasta la muerte, pero no de ellos, sino la muerte de los que son contrarios a sus ideas. En el pasado, hablando del Antiguo Testamento, estos fanáticos religiosos defendían el servicio de adoración en el templo. Mucho ojo, este servicio de adoración en el templo, basado en rituales, en ofrendas, en sacrificios, era defendido por los fanáticos religiosos. Cuando los profetas aparecen en escena, palabras más, palabras menos, le decían al pueblo que regresaran a la correcta comunión de amor con Dios y que se olvidaran de tanto ritual, de tanto sacrificio, de todo eso. Obviamente eso era contrario
al orden establecido por estos fanáticos. Y por eso pues, los mataban. Cuando llega Jesús, él básicamente dice lo mismo, con mucha más claridad, con mucha más profundidad, pero exactamente lo mismo. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia significa amor constante. Lo que quiero es que amen a Dios y que amen a su prójimo, y no que anden dando sacrificios en el templo, ¿okay? O sea, ofrendas que se queman en el altar. ¿Y qué hicieron con Jesús? Exactamente lo mismo, lo mataron. Vean que a Jesús no lo matan por lo que decía, por lo que enseñaba, sino porque era un peligro para el templo. Hay una conversación, no recuerdo el pasaje, pero ustedes lo pueden encontrar con mucha facilidad. Hay una discusión entre dos fariseos, unos que están planeando la muerte de Jesús y otro que dice, bueno, pero no deberíamos juzgarlo primero. O sea, nuestras leyes dicen que debemos escuchar a alguien, evaluar sus palabras y determinar si es culpable o no. Nicodemo, es Nicodemo el que pregunta, ¿verdad? No tanto por defender a Jesús, sí lo quería defender, pero por el orden. O sea, nuestras propias leyes dicen que antes de juzgar a alguien debemos de escucharlo, ¿verdad? Y el otro le contesta, ¿verdad? Checa las escrituras, de Nazaret nunca ha salido nada bueno. O sea, ni siquiera viene de una ciudad con prestigio, así que lo vamos a matar. Ya estaba decidido, lo querían matar. Y Pablo dice, y ahora nos persiguen a nosotros. O sea, tal vez ya son otras personas, pero es el mismo grupo. El fanatismo religioso no te deja escuchar las palabras de Jesús porque estás obsesionado con rituales, con tradiciones, con religiosidad. Curiosamente, la religión es el peor peligro para el mensaje de Dios, ya sea a través de los profetas o a través de Jesús. Claramente aquí Pablo hace una oposición entre profetas y pone a Jesús con los profetas y el fanatismo religioso de los judíos, ¿okay? Por eso lo más ilógico el día de hoy es que haya cristianos que quieran repetir algunos rituales judíos. Eso sería completamente fuera de toda lógica. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok, sigamos la siguiente página, página 6. Son evidentemente diferentes personas en diferentes épocas, pero pertenecen al mismo grupo de ritualistas y tradicionalistas religiosos que en su obsesión fanática no han sido capaces nunca de escuchar a Dios. Entonces, el fanatismo religioso no nos deja escuchar a Dios. Esa es la lección que hay allí. Para poder escuchar a Dios necesitamos una mente abierta, ser capaces de criticar o de juzgar o de comparar ideas. No podemos simplemente recibir las cosas como son, tenemos siempre que compararlas. La religiosidad acepta lo que se le dice sin cuestionar, ¿okay? Son dogmas, no se pueden cuestionar. Se llega a la verdad estudiando, cuestionando, preguntando. Bien, ¿vamos bien hasta aquí, hermana? Me recuerdo que usted nos dijo que el fanatismo era, se definía como algo que nos alejaba de la familia. Cuando ya se llega a ser fanático, es porque nos está alejando de la familia. Sí, así es. Es una característica de la secta. La diferencia entre una religión y una secta es que la secta siempre va a aislarnos de nuestros seres queridos, de la familia, ¿okay? Nos empiezan a imponer normas de alimentación, de vestido, de todo, y eso hace que terminemos alejándonos de la familia. Y es obviamente una forma de fanatismo. Muy bien, ¿vamos bien? Vamos al siguiente texto, Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Okay, en su Biblia, Primera de Tesalonicenses 2, 19 al 20. Dice, aquí en las hojas dice, pues, ¿cuál es
nuestra esperanza, nuestro gozo, nuestro motivo de alegría y satisfacción? Ustedes mismos lo serán cuando regrese nuestro Señor Jesús. Sí, ustedes son nuestra satisfacción y nuestra alegría. Este es un texto muy importante, sobre todo para los pastores. Hermanos que nos ven por internet, anoten este versículo, hay que entenderlo bien y compartirlo con sus pastores, sobre todo cuando los vean medios deprimidos. Vamos a explicarlo. Este texto hace referencia al regreso de nuestro Señor Jesús. Algunas traducciones, mucho ojo, algunas traducciones leen Jesucristo de forma incorrecta, pues en el texto griego de este verso solamente aparece el nombre Jesús y no el título Cristo. ¿Okay? Si dice Jesucristo en su Biblia está mal, no es Jesucristo, es Jesús. Aquí en este versículo no aparece la palabra Cristo. Es más, el nombre artificial Jesucristo no aparece en toda la carta. ¿Okay? Es un nombre artificial, Jesucristo no existe. Es Jesús el Cristo, o Jesús el Mesías, o Jesús el ungido. Pero Jesucristo es algo que nosotros en nuestro idioma español los hemos juntado y hemos hecho un nombre, ¿verdad? Es como juntar la palabra Pablo e ingeniero y crear ahí una mezcla entre los dos, ¿verdad? Pero obviamente no está bien dicho, ¿ok? Y la palabra correcta aquí es Jesús. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? Pablo dice que cuando Jesús regrese, los creyentes en Cristo de la ciudad de Tesalónica serán su motivo de satisfacción para Pablo delante de Jesús. Fíjense, cuando Jesús regrese, Pablo estará de frente a Jesús, satisfecho y muy alegre de recibir a Jesús en compañía de la iglesia, de las personas a las que Él les habló del Evangelio y a las que anima a perseverar en la fe. Entonces, la mayor satisfacción y motivo de alegría del pastor son las personas a las que pastorea con pasión. Son muy importantes estas palabras. Pablo dice, cuando Jesucristo regrese, mi motivo de orgullo, de satisfacción, va a ser la iglesia, las personas. Que esa va a ser su satisfacción delante de Dios. Un pastor, cuando llegue Jesús, su mayor gozo, su mayor satisfacción va a ser presentarle a Jesús la iglesia. Señor, aquí está la iglesia. Este texto da la idea, sugiere que cuando venga Jesús y todos seamos arrebatados para ir al cielo, lo vamos a ver más adelante en esta misma carta de Tesalonicenses, pareciera que vamos a llegar por iglesias, ¿verdad? Y que el pastor se va a presentar con su iglesia, ¿verdad? Quiere decir que no debería de haber pastor sin iglesia, ni iglesia sin pastor, ¿verdad? Y que el pastor, su mayor satisfacción, ¿verdad? Señor, gracias porque me permitiste armar mis modelos de naves espaciales, ¿verdad? Gracias, Señor, por mi colección de videos del Star Wars, ¿verdad? Que las vi todas. O gracias que me permitiste viajar por todo el mundo o hacer tantas cosas. No. El mayor motivo de satisfacción, de orgullo, de alegría de un pastor es su congregación, que presenta delante de Dios con gran alegría. Así que cuando un pastor está entendiendo bien su llamado, descubre que su motivo de alegría es su iglesia. A pesar de todos los problemas que pudiera haber en la iglesia, a pesar de los problemas que tengan las ovejas, a pesar de las circunstancias, esa es su satisfacción, saber que les ha compartido la palabra, que los ha animado. Y claro, un pastor dirá, pues sí, pero pues luego ni hacen caso,
Luego les digo que no lo hagan y lo hacen, ¿verdad? Luego ni vienen, yo preparo mi sermón y luego ni vienen ni nada. Pues sí, esas cosas pasan. Pero ahí es donde está el trabajo pastoral. Saber que no claudicaste, que perseveraste, que seguiste adelante, que volviste a preparar otro sermón para que ahora sí vengan, que volviste a preparar el estudio bíblico, que no te diste por vencido. ¿Okay? Cuando vean a su pastor triste, depresivo, que ya quiere tirar el arpa, ¿verdad? Decimos tirar la toalla, pero pues aquí sería el arpa, ¿verdad? Que ya no puede más, ¿verdad? Ustedes deben decirle a su pastor, hermano, no se desanime, aquí nos tiene a nosotros. El pastor dirá, pues por eso estoy, pues por eso me desanimo, ¿verdad? Eso es lo que deben decirle, hermano, mire, a pesar de todo, aquí estamos. Sí, somos poquitos, o sí, somos medio rebeldes, ¿verdad? Pero mire, aquí estamos. Esa es la idea, esa interacción, ¿verdad? El mayor motivo de gozo, de alegría de un pastor son los hermanos, su iglesia. Y es la mejor manera de motivar o de animar a un pastor, cuando entiende su llamado. Cuando no, obviamente él está en una tensión y él tiene que también poner las cosas en orden en su vida. Bien, ¿vamos bien? ¿Preguntas? No estoy depre, ¿eh? Entonces, no hay problema. Muy bien. Abrazo al pastor. Gracias. No, estoy bien, gracias a Dios. Y gracias a que los veo todos los días. Yo creo que eso es lo que más me ayuda, porque hay muchos pastores que nomás ven a la iglesia los miércoles y los domingos, ¿verdad? Y así muy superficial la cosa, ¿no? Y pues nosotros, gracias a Dios, nos vemos diario, ¿verdad? Diario convivimos, ¿verdad? Diario dialogamos en torno a la Biblia, y bueno, eso le da otro sentido al domingo, ¿no? Llegamos aquí el domingo y pues ya platiqué con ustedes en la semana, ya compartimos textos bíblicos, entonces como que ya hay un diálogo alrededor de la palabra, entonces yo creo que eso es muy motivante. Bien, ¿vamos bien? Siguiente texto. Vámonos al capítulo 3. Capítulo 3, versículo 2. Estamos en Primera de Tesalonicenses 3:2. Dice, lo leo aquí en la Peshitá. Pero enviándoles a Timoteo, hermano nuestro, ministro de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Cristo, para fortalecerlos e indagar de ustedes en cuanto a su fe. Bien, en este texto se menciona el Evangelio de Cristo. Bueno, es interesante comparar esta frase, el Evangelio de Cristo, con 1 de Tesalonicenses 2:8. A ver, en 1 de Tesalonicenses 2:8, ¿qué dice acerca del Evangelio? Alguien que quiera buscarlo en su Biblia. En 1 de Tesalonicenses 2:8, ¿qué dice del Evangelio? ¿Alguien ya lo tiene? Ok, ahí es el Evangelio de ¿quién? De Dios. El Evangelio de Dios. Ahora vean el versículo 9. ¿Cómo se le llama ahí al Evangelio? El Evangelio de Cristo. Entonces vean ustedes cómo usa indistintamente Pablo Evangelio de Dios, Evangelio de Cristo. ¿Por qué? El Evangelio es de Dios y es de Cristo porque Cristo es Dios. Vean que él deliberadamente está usando este juego de palabras para indicar su convicción de que Jesús es el Cristo, pero también es Dios. Por eso puede hablar del Evangelio de Jesús, del Evangelio de Cristo o del Evangelio de Dios. No son tres evangelios diferentes, es el mismo, ¿verdad? Pero está diciendo que Jesús es Dios. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Le faltaría decir Espíritu Santo, así es. Pero es interesante que se usa muy poco la mención al Espíritu. Muy interesante. Bien, ¿vamos bien? Ok. Primera de Tesalonicenses 3:11. Primera de Tesalonicenses 3:11. Dice, deseamos
lo leo aquí en la hoja. Deseamos que Dios mismo, nuestro Padre y nuestro Señor Jesús, nos encamine para que podamos ir a visitarlos. Fíjense que en 3:11 tenemos ya algo mucho más desarrollado, vamos a verlo, en las hojas está la explicación. Pablo parece estar mencionando a dos personas. Uno es Dios nuestro Padre, el otro es nuestro Señor Jesús. ¿Okay? Este texto podría darnos pasos para atrás, porque nos podría decir, mira, aquí está mencionando a dos personas. Bueno, además de la palabra griega que se traduce encamine, que es el verbo de esta frase, fíjense que no está en plural, como se esperaría si se estuviera refiriendo a dos personas, pues se está refiriendo a una misma y única persona. Fíjense, 1 Tesalonicenses 3:11 dice, pero Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo nos encamine. ¿Okay? La palabra en griego está en singular, el verbo, indicando que se está refiriendo a una sola persona. Bueno, muchas traducciones modifican este verbo a plural para adaptarlo a la idea que Pablo se refiere a dos personas, pero gramaticalmente el verbo está en singular. Interesante. Si el verbo está en singular, lo que está queriendo decir Pablo es que Dios Padre y Jesús es la misma persona. ¿Okay? Podría traducirse más o menos así. Pero Dios, que es nuestro Padre y que es nuestro Señor Jesucristo, dirija nuestro camino a ustedes. ¿Okay? Algunas traducciones dicen dirijan o encaminen o ayuden, como si fuera plural, dos personas, pero no. En griego es singular, indicando que se está refiriendo a una sola palabra. ¿Okay? Esto es muy importante, hermanos, porque para poder hacer doctrina, para poder dar una enseñanza bíblica, hay que estar seguros de lo que dice el texto original y no en español, porque en español tenemos una traducción. Regresemos a lo del fanatismo. En una religión fanática, lo que se enseña está basado en una traducción de la Biblia. Entonces tú no puedes llegar a esa iglesia con otra traducción diferente, porque podría alterar la enseñanza. En una religión fanática, hermanos que nos ven por internet, pongan atención, en una iglesia fanática, ¿cómo identifica una iglesia fanática? Porque solo utilizan una versión de la Biblia. Reina Valera 60, o Reina Valera Antigua, o Dios habla, o la que sea, pero solo una. Si tú llegas con otra, oiga pastor, es que aquí dice diferente, te hacen a un lado, bueno, por lo menos a tu Biblia, ¿verdad? Tal vez de manera muy diplomática te digan, hermana, esa Biblia no sirve, mire, mejor use la nuestra, ¿verdad? O si ya están en un punto en el que ya no se aguantan ni ellos, ¿verdad? Pues van a decir, esa Biblia no sirve, use esta es la buena. Bueno, ese es un símbolo de fanatismo, porque no hay una traducción perfecta, no hay una traducción sagrada. El texto bíblico está en hebreo y en griego. Lo que tenemos son traducciones. Si en una misma congregación, por ejemplo, en un grupo de discipulado, uno trae una traducción y otra, al compararla, podemos aprender, oye, mira, esta traducción lo tradujo así y esta así, y así podemos aprender. Pero para poder establecer doctrina, tenemos que estar seguros de ver el texto original. ¿Okay? Entonces, siempre es bueno comparar diferentes traducciones. Como yo les he dicho, la de Dios habla hoy es una muy buena traducción, Reina Valera sirve, aunque tiene algunas cosas mal traducidas, no tanto por lo que lo hicieron deliberadamente, sino porque no tenían acceso a suficientes documentos. Ninguna es traducción al 100%, así es. Hay una Biblia, miren, aquí me voy a meter en terrenos que no conozco, pero para que vean que no soy fanático. Hay una Biblia
no sé si está en español, pero en inglés se traduce más o menos así como Biblia ampliada o amplificada, ¿ok? Esa Biblia, según he oído, o sea, cuando he oído que la leen, ¿verdad? Aparentemente están ampliando el significado. Por ejemplo, en lugar de poner misericordia, ahí en la Biblia amplificada ponen amor constante que no cambia y que es fiel a las promesas. Eso es amplificar. O sea, amplifican todo el significado para crear una frase completa. Entonces, obviamente es una Biblia más grande en donde hay más palabras que el texto original porque lo están amplificando. Lo he oído varias veces, varios textos, y por lo menos en los textos en los que he escuchado, veo que trata esa traducción no de traducir una palabra por otra, sino de traducir todo un concepto. Por ejemplo, en inglés, I love you, lo traducimos al español, te amo, pero quien traduzca tiene que estar seguro si es te amo, te quiero, ¿verdad? Porque depende de quién se lo dice a quién, en qué sentido y todo eso, ¿verdad? Porque la misma palabra en inglés significa cosas diferentes en español, ¿verdad? Bueno, la Biblia amplificada parece que hace eso. Otra vez, no la estoy recomendando, nomás estoy diciendo que existe y que parece que hace eso, explicar los conceptos. O sea, le quita el trabajo al pastor, ¿verdad? Ahí ya está explicado todo, ¿verdad? Bueno, algún día la revisaré, pero por lo menos para que vean que hay gente que está tratando de hacer ese esfuerzo, no solo de traducir una Biblia, sino que sea entendible para nosotros. Bien, ¿vamos bien? Sí, amplía, esa es la idea, que amplía el sentido o el significado de algunas palabras para que sean más comprensibles, aunque obviamente tiene uno que usar más palabras. Ahorita, antes de empezar el servicio, una hermana me mostró un texto de la Biblia, está en Jeremías 28:6, creo. ¿En Reina Valera? ¿Es Reina Valera? ¿No? ¿Dios habla hoy? Ok. En Dios habla hoy, dice, ojalá Dios haga esto y el otro, ¿verdad? Y nos llamó la atención que se tradujera ojalá. Digo, no nos imaginamos a Jeremías, ¿cómo se llama? Invocando a Alá. Es que Yahvé no me hace caso, entonces vamos a ver si Alá me hace caso, ¿verdad? Así dice, ojalá. Algunos de nosotros sabemos que ojalá es una forma española de una expresión árabe que originalmente era oh Alá. Y cuando los árabes vivían en España, ellos así decían, oh Alá. Y los españoles que vivían en España, ¿verdad? Después de que los corrieron a patadas a los árabes, ¿verdad? Se les quedó la frase como ojalá, ¿verdad? Y que les digo que una de las cosas más chistosas que podríamos decir nosotros es ojalá Dios quiera, ¿verdad? Porque estarías allí invocando a Alá y a Dios, ¿verdad? Entonces se han de quedar ahí arriba. ¿Te habló a ti o a mí? ¿Verdad? Entonces, obviamente no pasa nada si dices ojalá, no te va a caer ninguna de las plagas de Egipto, ni te va a pasar nada malo, solo que no sería lo correcto. Pero ver esa palabra en labios de Jeremías, realmente Jeremías nunca hubiera dicho ojalá. ¿Por qué? No es español, no es árabe, y ni siquiera existían los musulmanes. O sea, en aquella época no existía la palabra Alá, entonces él no pudo haber dicho eso. Cuando la comparamos, porque lo hicimos ahorita aquí a la carrera, no hemos visto el texto en hebreo, pero cuando la comparo en la Peshitá dice amén. Jeremías dijo amén, que se cumpla la palabra. En la traducción que me mostraron dice ojalá Dios cumpla su palabra. Suena como un deseo, así casi como pues a ver si Dios se digna cumplir sus promesas, ¿verdad? Lo pone en duda. Ajá. Pero en Peshitá dice amén, Dios cumplirá su palabra. Recuerden que amén en la Biblia, ¿qué significa? Esto es verdad. Aguas. Amén en la Biblia no significa así sea.
Amén en la Biblia significa esto es verdad, es una afirmación. Salud. Por ejemplo, han leído cuando Jesús dice, de cierto os digo, ¿han oído esa frase? Yo cuando era niño escuchaba eso y luego pensaba en arena, cactus, ¿verdad? Desierto, ¿verdad? Yo pensaba en un desierto, ¿verdad? Yo decía, ¿por qué Jesús habla del desierto? ¿Verdad? Nunca lo entendía. Resulta que el texto original en griego dice, amén, amén. De verdad, o les aseguro, o en otras palabras más coloquiales, esta es la neta del planeta, más o menos así, ¿verdad? Yo no sé cómo lo diría Jesús, ¿verdad? Jesús hablaba al pueblo y hablaba de una manera que el pueblo le entendía. Entonces no me imagino a Jesús diciendo, de cierto os digo, ¿verdad? Más bien me imagino a Jesús diciendo, esto es la pura verdad, la puritita verdad. Amén en la Biblia es una afirmación. Cuando en la Biblia dice que Dios nuestro Padre los bendiga, amén. No está diciendo, ojalá. Estás diciendo, esto es verdad, es seguro. Quiere decir que cuando nosotros decimos amén, debemos de estar afirmando algo, ¿verdad? Si el pastor te dice que tengas buena semana y tú dices amén, lo estás asegurando. Sí, pastor, voy a tener una buena semana porque Dios me bendice, ¿verdad? Pero si estás, ay, pastor, amén, ojalá que sí, ¿no? Pues no. ¿Qué pasó con el amén? Cosa curiosa. En latín hay una palabra que suena exactamente igual al amén hebreo. Así suena, amén. Y amén en latín significa así sea, como un deseo. Y es algo que se pone en duda. No estoy seguro, así sea. Y ese fue el término que usamos. Hasta el día de hoy, católicos y evangélicos usamos el amén como un deseo. Mal hecho. Y cuando lo leemos en la Biblia creemos que es igual. Quizás por eso no se tradujo amén, amén en Jesús, sino de cierto os digo. Pero aún el desierto, pues no, yo pondría de verdad les digo. ¿Okay? Entonces, qué interesante que cuando lo leo en Peshittá, Jeremías dice amén. O sea, esto es verdad, estoy seguro de que Dios va a responder. ¿Qué diferencia de la otra traducción que dice ojalá? Eso es exactamente lo que debemos hacer, hermanos. Cuando tú leas un texto en tu traducción favorita y encuentres algo que no te cuadra o que simplemente te llama la atención, léelo en otra traducción. Y cuando veas esas diferencias, vas a aprender más. Muchas veces con que leas dos traducciones diferentes ya se te aclararon las cosas. Si la confusión sigue, consulte a su pastor, ¿verdad? Consulte a su pastor más cercano, ¿verdad? Y él le ayudará. Porque obviamente hay un problema con la traducción, ¿okay? Todo es problema de traducción. Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, adelante. Y aquello del monstruo mal amén, porque todos decimos, líbranos del mal amén. Líbranos del mal amén. Así es. Sí, lo decimos tan rápido que cambiamos el significado de las palabras. Muy bien, vamos a otro texto. Primera de Tesalonicenses 3:13. Primera de Tesalonicenses 3:13. Lo leo aquí en la Peshittá, hablando de traducciones. Y afirmen sus corazones irreprensibles en santidad ante Dios nuestro Padre, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, junto con todos sus santos. Bien, la frase que me interesa que veamos es esta: cuando regrese nuestro Señor Jesús con todos sus santos, amén. ¿Y qué es amén? Esto es verdad. O sea, Jesús sí va a regresar. Esa es una verdad fundamental en la predicación del Evangelio. Jesús va a regresar. Bien, el texto
hace referencia al regreso de Jesús. Sus santos significa literalmente los consagrados a su servicio. Podemos entender que se refiere a sus ángeles, cuando Jesús regrese con sus ángeles. Lo curioso es que Pablo aquí, en vez de decir con sus ángeles, como lo va a decir en el capítulo 4, aquí dice con sus santos, ¿verdad? Santo significa consagrado al servicio de Dios, nada más. No habla de cualidades morales, habla de actividad. Por ejemplo, este salón es un salón santo. Santo porque ha sido apartado para el servicio de Dios. Si ayer en la noche hubo una fiesta y otra cosa, pues no era un salón santo, ¿verdad? Y cuando salgamos de aquí no se queda una radiación de santidad, y cuando vienen aquí a limpiar, los que están limpiando así como que sienten algo raro y todo. No, esas ya son magias. Cuidado, porque a veces los pastores vendemos esa idea de que el templo es un lugar sagrado. Sí les platiqué de una vez, de las últimas veces que veía Enlace, ya no lo veo, pero de esas últimas veces que lo llegué a ver, ya no lo veo porque me lo quitaron del cable. Ya no lo tiene, ¿verdad? Pero antes no lo veía porque quisiera yo aprender de ellos, ¿verdad? Lo veía porque ustedes saben que uno de mis deportes favoritos, pues para tener en movimiento las manos, ¿verdad?, es cambiar todos los canales de la televisión. O sea, comienzo con el canal 2 y empiezo a ver todos los canales, ida y vuelta, ¿verdad? Ese es uno de mis deportes. Y pues hago ejercicio con los dedos, ¿verdad?, porque estoy ahí viéndolos, ¿verdad? Entonces, en uno de esos, ir paseando, llego a Enlace y está predicando un pastor hispano que está en Estados Unidos, ¿verdad?, predica en español, y tiene su templo, pero el área del púlpito es una tarima. Creo que son como 3 o 4 escalones y llegas a la parte de arriba donde tiene su púlpito y ahí está predicando, ¿verdad? Pero me llamó la atención y hasta lo dejé ahí como menos de 10 minutos, pero sí lo dejé un ratito, ¿verdad? Porque me llamó la atención de que la gente que estaba sentada, mientras el pastor estaba predicando, la gente se paraba de su lugar, venía y tocaba los escalones, ¿verdad? Los escalones para subir a la tarima, tocaba los escalones y hacían esto, ¿verdad? Si llegaban ¿verdad?, y ya se iban a su lugar. Ay, qué chistoso, y luego otro, ¿verdad? Había otros más colmilludos, ¿verdad?, que subían los escalones y tocaban el púlpito, ¿verdad? Y así le hacían, lo tocaban y se regresaban a su lugar. Perdón si nos están viendo en internet de esa iglesia, a lo mejor nos están viendo, ¿verdad? A lo mejor el pastor de esa iglesia está viendo el video, ¿verdad? Disculpa, hermano, pero pues, ¿qué pasaba ahí? La gente creía que el área donde estaba el pastor era sagrada, que emanaba cierta radiación, y entonces la gente se acercaba y pensaba que si tocaba, ¿verdad?, pues iba a recibir algo de esa bendición. Los 10 minutos que estuve viendo la predicación, los 10 minutos, eso sí, en orden. Se paraba uno, tocaba, se sentaba el otro, pero eran prácticamente toda la congregación. Yo no he visto que aquí vengan y toquen el púlpito, entonces, ¿qué pasó? Quiere decir que esto no es algo que la gente haga por sí sola, ¿verdad? En ninguna de las iglesias donde he estado he visto eso. No es algo que los cristianos hagan por sí solos. Alguien les tuvo que haber enseñado. No sé ustedes, pero yo me imagino que el mismo pastor, de manera directa o indirecta, les dio a entender que del púlpito, ¿verdad?, irradiaba esa santidad y que quien se acercara a tocarlo, pues le iba a ir bien, ¿verdad? Ahí está. Santo no significa algún poder mágico. Santo significa apartado para servir a Dios. Y esa santidad puede ser por un momento, por un tiempo, por toda la vida. Entonces, su santo se refiere a sus servidores, en este caso a los ángeles. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Su santo? Sí.
Eso es porque se supone que cuando una persona nace, le ponen el nombre que aparece en el calendario, ¿verdad? Que es el nombre de un santo. Entonces por eso dicen, le celebramos su santo, que es una forma sinónima de decirle celebramos su cumpleaños, ¿verdad? Pero pues obviamente, pues no, ¿verdad? Ajá, así es. Hermana. Con todo su pueblo santo. Ok, la palabra pueblo no está en el texto original. Ahí táchela. Bueno, dígale al hermano que la tache por si aquello de que vienen las plagas. En Apocalipsis dice, si quitas o pones algo en la Biblia, vendrán las plagas sobre ti, entonces dígale al hermano que lo tache. Pueblo no es santos nada más. Ok, bien, ¿otra pregunta? Bien. La frase final, amén, significa en la mentalidad hebrea de Pablo, esto es verdad. Eso ya lo dije. Se trata de una afirmación con la que se aclara que esta es una enseñanza firmemente arraigada en Pablo como verdad absoluta para él. O sea, no lo pone en duda alguna. Él está seguro de que Jesús va a regresar con todos sus ángeles. Eso él está seguro. Vamos a hablar de ese tema de una manera muy específica cuando lleguemos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Léanlo en casa para que vean a qué nos vamos a enfrentar. Bien, la palabra que se traduce cuando regrese, fíjense, aquí es a donde yo quería llegar. La palabra que se traduce cuando regrese es en griego la palabra parusía. Esta palabra se utilizaba para describir la visita del rey. Primero leo lo que tengo aquí y luego les explico. Cuando el rey decidía visitar una ciudad de su reino, enviaba previamente un mensajero para anunciar la inminente llegada del rey, su parusía. Entonces, la ciudad se preparaba para recibir al rey, limpiando, reparando, organizando fiestas y desfiles, y los ciudadanos distinguidos, tomen nota, se vestían de túnicas blancas y salían de la ciudad para dar la bienvenida al rey, invitándolo a entrar. Esta idea la usa Pablo para describir el regreso de Jesús acompañado de sus ángeles, como lo haría un rey en aquella época. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en Mateo 24 y en Marcos 13 aparece la misma idea. Espero que lo hayan anotado. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, en Mateo 24 y en Marcos 13. Ahí aparece la misma descripción. Jesús viene a la tierra como si fuera un rey. Y la palabra clave es parusía. Parusía es la palabra que utiliza la Biblia para describir el regreso de Jesús. Algunos de ustedes que han ido a otras congregaciones o que han escuchado otras predicaciones habrán oído ese concepto, la parusía de Jesucristo. ¿Qué es la parusía? Es la llegada, el regreso de Jesús. ¿Pero cómo viene? Como un rey. Y los elementos son muy importantes. Un rey decide ir de visita a una ciudad. Entonces envía un mensajero. El mensajero llega y empieza a proclamar: viene de visita el rey, y toda la ciudad se prepara. Hay que limpiar todo, pintar, arreglar, y los ciudadanos distinguidos se ponen sus mejores ropas, regularmente túnicas blancas de lino fino. Por eso Apocalipsis dice que los cristianos que están en el cielo están vestidos de lino blanco, fino y resplandeciente. Cuando nosotros lo leemos, pues nos quedamos pensando en qué tan blanco será, el lino, cosas así, porque no tenemos esa cultura, ese concepto. En
En aquella época vestirse de lino fino significa que viene de visita un rey y que tú eres del comité de bienvenida. O sea, la gente no se vestía de lino así para ir a su trabajo, ¿verdad? Es como hoy, ¿verdad? Que, por ejemplo, tú escuches que tu hijo va a ir a rentar un smoking. ¿En qué piensas si sabes que tu hijo va a rentar un smoking? Que va a ir a una boda. No piensas que va a ir a una fiesta de la escuela. Piensas que va a ir a una boda o a una ceremonia muy importante. Para que vaya a rentar un smoking con estos calores de acá de Tampico, pues una de dos, o es boda, o es una fiesta muy importante, o quiere quedar bien con alguien, ¿verdad? O se te casa tu hijo y ni te está avisando, ¿verdad? ¿Verdad? Ándale, mijito, ya te pidió prestado, préstame mamá para un smoking. Sí, mijito, aquí está. Pregúntale a tu hijo qué va a hacer con el smoking. A lo mejor se va a casar y tú te vas a enterar por Facebook. Bueno, igual en aquella época. Qué interesante que cuando el rey se iba acercando a la ciudad, se detenía afuera de la ciudad y armaba su campamento. Y ahí se quedaba hasta que la gente, los nobles de la ciudad, salían de la ciudad y le invitaban. Miren, cuando yo leí esta descripción, yo dije, ¡ay, qué ridículo! O sea, si a eso vienes, ¿verdad? No, se queda afuera como si nomás anduviera ahí de paso. Pone su carpa, sus almohadas, se pone ahí en sus almohadas a tomar vino tinto y todo, y llegan los nobles. Por favor, rey, háganos el honor de entrar a nuestra ciudad. No tengo tiempo. Y le tienen que rogar, por favor, rey, háganos el honor de pasar a nuestra ciudad. Bueno, entraré. Pues si eso va, ¿para qué le hace al cuento, verdad? Pero bueno, así son así eran los políticos en aquella época, ¿verdad? Bien teatreros, ¿verdad? Y entonces ya el rey entraba acompañado de esta gente. Recuerden esto porque en 1 Tesalonicenses 4 se hace una descripción igual de Jesús, como un rey que viene pero no llega hasta la tierra, se queda en el aire, en las nubes. Y entonces nosotros somos, ya me estoy adelantando, nosotros somos arrebatados para recibir a Jesús en el aire, en las nubes. Quiere decir que lo estamos recibiendo como a un rey que viene de visita a su ciudad. Y si nosotros salimos a recibirlo, en la mentalidad de Dios, ¿quiénes somos nosotros? Somos las personas más nobles e importantes del planeta Tierra. Así que por favor, cuando salgas de aquí, sal con la cabeza en alto, ¿verdad? Sal con el porte que te caracteriza, ¿verdad? Tú eres de las personas nobles de este planeta. De hecho, hermanos, y se los digo con toda sinceridad, el planeta sigue girando gracias a ustedes. Si seguimos vivos y no ha venido el juicio final y no se ha acabado el mundo, es por ustedes, hermanos. Ustedes mantienen vivo al planeta. Cuando Dios considere que ya nuestra presencia no hace falta, Jesús viene por nosotros, nos lleva y se acabó el mundo. El mundo nos odia, nos critica, se burla de nosotros y no saben que somos nosotros los que le damos sentido a este mundo. El propósito de este mundo somos nosotros. Cuando nosotros como cristianos dejemos de dar testimonio, dejemos de ser bondadosos, dejemos de amar al prójimo, ya no va a tener sentido nada. Por eso fue el diluvio. Ya nadie está haciendo nada de propósito, se acabó el mundo. Muy bien. Preguntas, comentarios de la parucía, hermana. Llegó a Jerusalén, ¿qué tipo de recibimiento fue entonces? Porque fue con palmas y todo. Sí, así es. Allí estaba recibiendo un reconocimiento más o menos como un héroe militar. Si vieron la película Troya, cuando regresan los troyanos, el ejército regresa a Troya,
los reciben con danzas y bailes, y hay palmas y todo, ¿verdad? Y bueno, traen de premio a Elena, ¿verdad? Están celebrando y no saben la que se les viene, ¿verdad? Bueno, ese es el tipo de celebración que le están dando a Jesús. ¿Okay? Es la propia gente del pueblo que espontáneamente empieza a alabar a Jesús como si fuera un héroe, ¿verdad? Ese es el tipo no como rey, sino como héroe. Ese es el tipo de alabanza que le están dando. Porque la gente que le estaba dando la bienvenida venía de Galilea y había visto a Jesús hacer milagros, lo había escuchado predicar. O sea, toda esa gente conoce a Jesús de 3 años para atrás. Ah, ok, entonces más bien fue por admiración. Sí, era Muy bien. su grupo de admiradores. Ok. Sí, sí. Lo que pasa es que llega Jesús y de repente la gente que está, es Jesús, y todos los de Galilea conocían a Jesús. Entonces fue un reconocimiento y es nuestro héroe, y es de Galilea, ¿verdad? Entonces se sintieron lo máximo los galileos porque estaba Jesús con ellos. Así es. Hermano. No lo podían recibir como rey porque él mismo había dicho que si algo debían de reconocer y agradecer era su padre y no a él, y que él solamente era un mensajero de Dios que venía a traer la palabra y la paz. Pero, Así es. Pero él mismo dijo, a mí no me agradezcan, es a mi padre. Así es, él no aceptó un reconocimiento como rey porque obviamente los judíos lo iban a interpretar de una manera negativa y también los romanos, ¿verdad? Y no hay más rey que César. Así es. Muy bien, otra pregunta. Entonces, con esto nos vamos a quedar. El regreso de Jesús es una enseñanza fundamental en Pablo, es una enseñanza fundamental en nosotros. No es solo saber que Dios nos va a ayudar en nuestros problemas cotidianos. Eso para nosotros es muy importante. Para Dios es secundario. Lo más importante es que Jesús va a regresar y va a regresar por nosotros y nos va a llevar y estaremos con Jesús para siempre. Esa es la meta, ese es el propósito final. Vamos a ir con Jesús y vamos a estar con Jesús. Esa es la meta de la vida. Por supuesto, si algo nos hace falta para llegar a esa meta, Él lo va a proveer, Él lo va a suplir. ¿Okay? Pero el propósito de Jesús no es hacer un mundo mejor, no es mejorar este mundo. El propósito de Jesús es venir por su pueblo. Y nuestra tarea es estar preparados. ¿Cómo? Pues compartiendo el mensaje con quienes nos rodean y continuando en esa comunión con Dios. Cuando Él venga, nosotros lo recibiremos. Ya veremos esto en el capítulo 4 en un par de semanas más. Muy bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? Puestos en pie, vamos a cantar.